siempre queda como una sombra de duda, porque nosotros tenemos una declaración de la rectora, que la rectora dice, cuando los números sean irreversibles y tal. Pero ¿por qué no aparece alguien a las 10 de la noche y tranquiliza a los venezolanos? Le dice, señores, todavía no ha terminado el proceso electoral. Guatire están votando y por eso no podemos dar resultados. ¿Por qué el silencio? Yo creo que eso es lo conveniente. Pero inclusive el silencio sirve para todo tipo de especulación. Y el pasado reciente refuerza la especulación. Sí, tú tienes razón en eso. Hay un problema en la cultura nacional, que yo también creo que no es un problema en la cultura nacional, sino en la cultura mundial. Y es que somos... No, la cultura mundial no, porque en Colombia vimos que se votó manualmente y dieron los resultados. Déjame terminar de comentar. Aquí, Leopoldo, déjame terminar de comentar lo que te quiero desarrollar. Hay un problema de cultura mundial de la teoría de la conspiración, que piensen que detrás de todo hay una conspiración. Y eso es un tema que no solamente es de Venezuela, sino que es buena parte de la humanidad. Ahora, en Venezuela efectivamente ha habido una experiencia electoral que hace que haya algunos de los sectores que tengan resquemores con respecto al comportamiento del árbitro electoral. Sobre el particular, yo creo que a lo mejor tenemos que ir a un sistema mediante el cual los resultados no se den a través de boletines, sino que se pongan en pantallas de televisión, en internet y en pantallas públicas, como se hace en muchas partes del mundo, y en la medida que van llegando las actas y se va desarrollando los ciclos de totalización, se van poniendo en pantalla lo que va dando, con independencia de que no sean reversibles o irreversibles. Eso significará que el candidato A y el candidato B, en algún momento, dependiendo cuáles son las actas que están llegando, subirán y bajarán, hasta tener la irreversibilidad definitiva. Perdone que lo corte, pero hay muchas preguntas y queremos que la mayoría de la gente participe. A ver, Chinese, una sola porque tengo que ir a un corte. Le hago dos que creo que la puede contestar en una sola. Una, ¿cuándo van a publicar el número de votos nulos y de abstención? Y si existe alguna propuesta para cambiar la ley electoral. Bueno, yo tengo no solamente una propuesta, tengo una pelea con esa ley electoral. Cuando esa ley empezó a discutirse en la Asamblea Nacional, yo hice le pedí un derecho de palabra a la Asamblea Nacional, aquí inclusive me traje la comunicación que le mandé a la presidenta. Me recuerdo perfectamente bien. Y no solamente eso, sino que le anuncié al país que esa ley era una ley que iba a traer consecuencias como las que trajo, que es que con una determinada cantidad de votos, un partido puede terminar llevándose la mayor parte de los cargos. Y eso se lo advertí en su momento al país, como le pedí la palabra a la Asamblea Nacional y no me la dio, entonces públicamente estuve declarando sistemáticamente sobre este tema, pero bueno, esa es la ley que prosperó. Y con esa ley que es inconstitucional, porque deja a un lado el principio de la representación por lo menos la disminuye a su mínima expresión. La deja a un lado y el espíritu sentir del constituyente era la representación proporcional. De manera, y esa ley no debió haber actuado. De hecho, el Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Constitucional. Sí. Por eso es que existen dudas. ¿Usted se da cuenta? Claro, pero eso no tiene nada que ver con el tema de cómo se contaron los votos, sino que tú cuentas los votos de acuerdo a una regla. No. Y esa regla es una regla precisamente quien tiene que velar por las reglas que no vayan en contra de la Constitución es la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, cuando uno ve un silencio, después de las 8 y no sale alguien a decirnos, hay que esperar a Guatire a las 10 de la noche, es lógico que un diputado español piense y diga, ojo, algo huele mal en Caracas. Chinese. El tema es que las personas están preguntando si se puede cambiar la ley electoral y aparte de su pronunciamiento, ¿qué se puede hacer? Por supuesto que se puede hacer. ¿Cuáles son los pasos a seguir? La Asamblea Nacional tiene la facultad para cambiarla. La Asamblea Nacional, yo creo que esta experiencia con estas elecciones tiene que ser un buen indicador de un comportamiento electoral que se manifestó en este 26 de septiembre que no se corresponde con las realidades políticas. En otras palabras, el pueblo estuvo por encima de sus instituciones. Yo creo que normalmente el pueblo termina estando por encima de sus instituciones y gracias a Dios que eso es así. ¡Breve pausa! Y seguimos. Seis, 15 minutos de la tarde, Vicente Díaz es nuestro invitado, rector del CNV, y recibimos de inmediato otra llamada más por el 319-4020. Buenas tardes, ¿con quién hablamos?
Buenas tardes, ciudadanos. Le habla Renis Maneiro, de Barquisimeto, Estado Lara. Adelante, señor. Bueno, el rector quisiera ante todo reconocer su trabajo, ¿no?, ante el CNE, y decirle que el justo lo protege Dios. No cambie, rector. Siga así, por favor. Igualmente, quiero hacer referencia que el día de las elecciones se presentó el problema de que en muchos centros de votación, entre ellos Santa Rosa de Lima, el Colegio de la Concepción, hubo máquinas que hubo mesas que hizo falta que se cambiaran varias veces, las máquinas, pues me explico. Ahora, esto se debe a que muchos electores solicitaron pasar a manual y no aceptó el CNE. Yo creo que tengo que tomarlo en cuenta para futuras oportunidades. Que una máquina falla 1 y 2 veces, hay que cambiarlo. Tome nota, rector, por favor, le agradezco. Sí, mira, efectivamente, en esta oportunidad hubo más falla de máquinas que lo que estaba previsto. Sin embargo, teníamos una contingencia abultada. ¿Qué significa una contingencia abultada? Que tenemos una contingencia del 14% de las máquinas dispuestas en todas las regiones para sustituir máquinas. Es muy importante para los electores, es muy importante para los partidos, sobre todo para los partidos pequeños que no pueden tener testigos en todas las mesas, que no se pase a manual. Eso es muy importante. Entonces es prioridad para el Consejo, porque el sistema automatizado está auditado, supervisado, revisado y chequeado por técnicos de alto nivel de los partidos. Cuando se pasa a manual, se entra en una situación en la cual el nivel de control del voto es menor. Entonces, sobre todo cuando los partidos pequeños no tienen testigos, lo ponen en una situación de minusvalía en la mesa electoral. Entonces es muy importante que no se pase a manual. Y se agotaron todos los esfuerzos para que no se pasara a manual, y de hecho de 36.400 máquinas que tenemos en todo el país, solo 4 pasaron a manual. Eso retrasó un poco algunos sitios, pero afortunadamente logramos no pasar a manual, yo diría que en el 100% de los casos, porque 4 máquinas de 36.400 es nada. 6:17 de la tarde. Vamos a ver el Twitter. ¿Qué pregunta llega por ahí? El Twitter, 6:17. A los ciudadanos. Para el rector, ¿usted cree que procederán los reclamos de los distintos partidos políticos? ¿Qué recomienda? Bueno, van a proceder en la medida que tengan actas que demuestren que lo que nosotros totalizamos no es verdad. O sea, si un partido demuestra que efectivamente lo que ellos tienen en la mano, como actas de lo que pasó en la mesa, no se corresponde con lo que nosotros sumamos, ese procedimiento tiene perspectiva y puede caminar. O si llegara a demostrar que le fue impedido tener, por ejemplo, testigos en una mesa y pueda demostrar eso, y haya tenido un resultado allí que pueda demostrar que fue afectado por una situación irregular. A lo mejor cosas como esas pueden prosperar. Ahora, análisis estadístico de que yo saqué la cuenta y que este votó más por este y la tendencia fue la otra, ese tipo de cosas usualmente no procede. Rector, hablando de denuncias, le consultan qué pasó con las denuncias de abuso en la campaña electoral. Bueno, mira, las denuncias de abuso en la campaña electoral están cumpliendo sus fases correspondientes. Hay la fase de notificación, luego la fase de descarga de prueba, luego hay la fase de decisión. Y no caer en una fase de misterio. No van a caer en una fase de misterio, esperemos que todo se cumpla dentro de lo previsto, y ahí están, por ejemplo, una averiguación administrativa del Ministerio de Relaciones Exteriores por haber publicado en su página web propaganda a favor del partido de gobierno a comunicadores sociales como Alberto Nolia o Mario Silva, a candidatas como María Corina Machado. Ahí hay una investigación administrativa a un conjunto de factores políticos, medios de comunicación, instituciones gubernamentales, que en este caso son más de 400 las que están en proceso. ¿Cuándo van a publicar, dice el Twitter, los nombres de los 165 diputados electos? Están publicados en la página web. Ya. Sí, okay. Cuando la persona se mete en la página web y ve que aparece el nombre y dice adjudicado, es porque esa es la persona. Independientemente de que se haya todo el proceso de imputar. No, claro, la persona queda adjudicada y queda nombrada diputado electo. Ahora, si después en el proceso de impugnación se demuestra que el impugnante tenía razón, se le puede perder la condición. Puede perder la condición. Pero en este momento todos son inocentes. Hablando de inocentes, ¿por qué no quedan en libertad
Viageli y Mazzuco. Bueno, es una decisión que tienen que tomar los tribunales de inmediato. Si no la toman de inmediato, están incumpliendo el mandato constitucional que establece el artículo 200 de la Constitución. Hay un precedente, que es el caso de, usted se acordará, de David Nieves y de Salomé Espinosa. De Salomé Espinosa, uno del MEP y el otro que de la Liga Socialista. De la Liga Socialista. Exactamente. De manera que ellos tienen que salir y en el caso de ellos, apenas se les proclamó, salieron en libertad. Y en este caso también, la Constitución es muy clara. La inmunidad corre desde el momento de la proclamación, no desde el momento en que asumo el cargo. Ajá. ¿Ve por qué hay la sombra? ¿Y por qué un diputado entonces da las declaraciones que dio las declaraciones? Así se haya molestado a algunos rectores. Pero distingamos dos cosas. Yo estoy aquí no en representación del Estado venezolano. No, del CNE. Estoy en representación de la institución a la que yo pertenezco, pero que es parte pero ustedes eran la máxima autoridad durante el proceso electoral. Así es. Y no solamente eso, sino que cuando ha habido cosas que yo he considerado inconstitucionales, yo mismo he ido a la sala constitucional. Cuando el presidente de la República presentó su proyecto de reforma, a mi modo de ver, inconstitucional en el año 97, yo fui a la sala constitucional, pedí un derecho de palabra en la asamblea y planteé permanentemente que eso era inconstitucional. Porque ahora estas dos personas van a esperar, ¿quién sabe cuánto? No, tienen que liberarlos de inmediato. Tienen que liberarlos de inmediato. Si ¿Quién le dice libérenlos de inmediato? Bueno, es que la Constitución de la República de Venezuela. Bueno, la Constitución habla de representación proporcional y salió este gazapo de ley. Claro, pero precisamente para eso hay una sala constitucional que es el gran garante de la constitucionalidad en Venezuela. ¿El CNE no se puede pronunciar? El CNE se pronuncia con la proclamación. Solamente. Nosotros lo proclamamos y a partir de ese momento tiene inmunidad parlamentaria. Sí, correcto. Un momentico, ya va, antes que siga. Yo como presidente de la Comisión de Participación Política y la forma más clara de participación política es la elección, invito a los tribunales competentes a que den la orden de libertad de estos ciudadanos que a partir de ahora son diputados de la República. 6:22 minutos de la tarde, capitalina. El rector Vicente Díaz. Otra llamada más por el 319-4020. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, está hablando desde Carúpano con María Ricarda Cabrera Rodríguez, ciudadano, muy bellísimo su estudio, que lo disfrute con esas dos personas, esas damas que tiene en su compañía. Y felicito al rector del CNE, el caballito de batalla de esa institución, que lo han querido callar, pero usted para adelante. Doctor, yo le voy a hacer una pregunta. Adelante. Nosotros el domingo estábamos bailando porque yo me acosté a las 4 de la mañana para que dieran los resultados y me alegré mucho porque nombraban que iba punteando el profesor Luis Bravo Peña. ¿Cuál sería mi asombro que en el mediodía del lunes dieron por ganador a Eris Mago? Y entonces, ¿cómo es posible que nosotros hayamos tenido esa experiencia si estábamos contentos porque ya teníamos 3 diputados de la oposición y entonces nos dan ese golpe bajo? Entonces yo no entiendo, para mí es la división territorial electoral que hizo el CNE y estoy demasiado molesta, porque yo quiero mi país libre de todos los obstáculos. Y le hago un llamado, ciudadano, a los diputados que salieron por el Estado Sucre, los de la oposición, el ingeniero César Rincones, el licenciado Hermes García y el de Cumaná, que no recuerdo el nombre, que es a curul ay, no me da la... No, pero está bien, va bien. Asamblea, que luchen por el Estado Sucre porque es un país, es un Estado muy arruinado por los gobiernos que ha tenido. Buenas tardes y gracias. Gracias, señora, por llamar. Bueno, 3 comentarios sobre eso. En el Estado Sucre quedó dividida la representación a partes iguales entre el partido oficialista y los partidos opositores. Luego, es importante también decirlo, el CNE cuando anunció los resultados, ese día no dio nombres de nadie, de manera que no es posible que nosotros hayamos dado un nombre y después se haya cambiado, porque nosotros no dimos nombres de nadie en ese momento. Y finalmente, cada uno de los partidos, señora, y cada uno de los candidatos tienen las actas en su poder. Si ese candidato y su comando de campaña
considera que con las actas en la mano, su sumatoria le da diferente a la sumatoria y la totalización que hizo el Consejo Nacional Electoral, tiene el derecho de impugnar. Tiene el derecho de impugnar. No es posible que la totalización del CNE dé diferente de las actas, eso no es posible. Pero si, bueno, si llegara a pasar, los candidatos tienen las pruebas en la mano porque tienen las actas, de manera que, bueno, contabilícenlas, chequéenlo, y nosotros teníamos hasta hace poco un candidato que iba a decir que decía que iba a impugnar. Cuando revisó las actas y las contó, y se dio cuenta que había perdido por pocos votos, pero había perdido, bueno, simplemente reconoció, como sale en democracia, a veces se gana, a veces se pierde. Pregunta. Dos preguntas que tienen que ver con el tiempo. ¿Cuándo serán las elecciones que están en mora? Las elecciones que están en mora, como las elecciones municipales en concejales, entiendo según esta pregunta. Y además, ¿cuándo habrá cambio de rectores? ¿Cuánto tiempo le queda a Tibisay Lucena como presidente del CNE? Tibisay Lucena, yo y Sandro Blita fuimos seleccionados como representantes de la sociedad civil en mayo del 2006. Se vence nuestro periodo el 28 de abril, creo que es, del 2013. Okay. Y con respecto a que le toca la presidencial. Nos toca la presidencial. Y nos tocan las próximas regionales. ¿Quién va a ser la presidenta del CNE? No, el periodo del Tibisay Lucena arrancó en diciembre. Yo sé. Y cesa como presidenta en el 2013. Por eso pregunto, ¿quién va a ser la presidenta? Porque Tibisay. usted no lo va a nombrar presidente para las elecciones. ¿Va a seguir para las elecciones? ¿Quién? Tibisay. Para el 2012. Sí, Tibisay. Su periodo termina en el 2013 como presidenta del CNE. Okay. ¿La nueva Asamblea Nacional no lo puede cambiar ustedes? No tiene la competencia de cambiarnos. La única forma de removernos del cargo, hay dos formas. Una, pero que no incurran en falta. Una es que renunciemos o bueno, perdamos la vida. Y la otra es que cometamos alguna falta de las que están tipificadas en la ley, y entonces el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea nos destituyen. ¿Usted renunciaría de aquí al 2013? No están mis planes. Ajá, quedó pendiente una pregunta. Yo no conozco a nadie en este país que renuncie. Ah, no sabe. Yo podría no conozco a nadie. 6:34 minutos de la tarde capitalina. Rector Vicente Díaz. Vamos a aclarar la gran interrogante que tiene el pueblo de Venezuela con relación a votos y candidatos, y diputados electos. Voy a enseñar una lámina que señala lo siguiente. Vamos a verla acá y la voy a narrar para los amigos que nos siguen en 750 RC. Resultado, elecciones parlamentarias 2010. Diputados, lista, representación proporcional. De acuerdo a esto, el PSV 5.450.882 votos, tiene el 47% del total, y diputado de lista le correspondería el 48%, es decir, 25. ¿Es correcto? Así es. La mesa de la unidad, 5.334.309, él con el 46% le corresponde el 50%. De diputados, 26 diputados. De los diputados lista. De los diputados que son los votos a partidos. A partidos. No a personas, sino a partidos. A partidos. Ok. Continúo. Antes que continúes. Ajá. Aquí es importante que la gente sepa que en Venezuela la Constitución dice que el sistema electoral tiene que ser mixto. Representación proporcional y personalización del sufragio. Es decir, se vota por partidos y por nombres de personas. Bien. Ahora, voy a elecciones aquí vengo, otra vez. Resultado de elecciones parlamentarias 2010, diputado nominal, sistema mayoritario, que es el que tenemos acá en Venezuela. Votos. 5.450.882. Le corresponde el 47%. Diputado nominal, 65%, es decir, 73%. Y la mesa de la unidad, 5.334.309, con un 46%, le corresponde 34%. Esto es lo que la gente no entiende. Claro, yo lo voy a explicar de la siguiente manera.
Fíjate que esto es importante, esta lámina es importante porque demuestra que con el sistema mayoritario tú puedes tener una cierta cantidad de votos y quedarte con buena parte de los cargos. Imagínate, te voy a poner, esto se podrá, sí, lo podrán ponchar. A ver, sí, cómo no. Yo puedo ponchar todo. Ajá, vamos Fíjate a ver. eso. Explíquelo. Ahí hay 10 cargos X, 10 cargos de diputado, 10 cargos de concejal, 10 cargos de cuerpo deliberante cualquiera. Eso es un ejemplo nada más. El morado claro arriba tiene 51% de los votos para elegir esos cargos. Imagínense 10 circunscripciones. En la circunscripción 1 gana el morado claro con 51, pierde el morado oscuro con 49, en la 2 igual, en la 3 igual, y así en 10 circunscripciones para 10 cargos. ¿Qué quiere decir eso? Que el partido morado claro, al final del día, se lleva el 100% de los cargos con el 51% de los votos. Y el partido morado oscuro, que saca el 49% de los cargos, no se lleva 0. Exacto. Es decir, no tiene ni un diputado. Entonces, este es el sistema mayoritario. Esto lo utiliza, por ejemplo, en los Estados Unidos. En Venezuela se inventó que a este sistema se le combinara con la representación proporcional. Y nos da lo que tenemos nosotros, que es un sistema mixto. Veamos el mixto. Mixto, que es un pasticho, al fin y al cabo, un mixto. Claro, es un mixto donde la mayor parte es mayoritario, claro, y la parte proporcional se disminuyó con la ley. Claro. Entonces era casi la mitad y se disminuyó con la ley. Claro, porque el mayoritario, lo importante es las nuevas circunscripciones electorales que se jugaron en atención a un partido político. Entonces ahí están los resultados que se obtuvieron en estas elecciones, que es la combinación de la parte de lista con la parte nominal. Entonces tenemos que 5.450.882 con el 47% obtiene 98 diputados. Que es el 59%, que es el 60% de todos los diputados. Exactamente. Y en el otro, de acuerdo a lo que veíamos, 5.334.309, es decir, el 46%, que equivale al 39%, le da 65 diputados. Esos son los resultados que tenemos. Esos son los resultados y no tienen nada que ver con los chistes que andan por ahí en Twitter de que el CNE suma 2 más 2 y le da 5 o le da 7. No, es que la cabra, la ley viene así. La cabra viene en el sistema mixto y además de eso fue hecho a la medida, por eso se cortaron geográficamente distritos, se acomodaron de acuerdo a votaciones. De manera, pero lo que no se puede negar es que para sacar un diputado en Caracas cuesta una barbaridad. Y si comparas ese diputado con alguien que obtiene nomás 45.000 votos. Bueno, también hay una cosa importante que hay que señalar. La Constitución establece que los votos de los estados más despoblados valen más que los votos de los estados más poblados. Es un principio constitucional. Es decir, un voto en el Delta, un voto en el Amazonas, un voto en Apure, vale más que un voto en el Zulia, en Maracaibo o en Miranda. ¿Eso por qué está así? Eso está establecido en la Constitución, eso ni siquiera depende de la ley. Bueno, porque esa era la ficción que había en la anterior Constitución, que se elegían 2 senadores cuando teníamos 2 cámaras por cada estado. Entonces después vino la simbiosis. Esto se eliminó. Pero tiene un principio bueno, y es que eso hace, porque si no, entonces todos los partidos se concentraran en 7 estados nada más, porque, lo que llaman el corredor electoral, porque yo ganando en esos 7 estados, me gano todo el país. Y eso puede traer como consecuencia entonces que yo invierto en políticas públicas, en hospitales, en escuelas, en centros de atención primaria, en vialidad, en seguridad, en esos 7 estados, porque están los electores. Y descuido el resto del país. De manera que el principio constitucional, según el cual un voto en el Delta vale más que un voto o en Amazonas, vale más que un voto en el Zulia o en Miranda, en Caracas, no deja de ser bueno, porque hace que se le tenga que prestar atención a todos los electores. Fíjate, por ejemplo, en este momento, la mayor parte de las gobernaciones las tienen partidos de oposición. Sin embargo... Eso es una ficción. No, es así. No, es una ficción eso de que porque un tipo en el Amazonas se le presta más interés que esto, porque está... No, eso es una ficción. Con este gobierno hay el centralismo más grande que ha habido. Bueno, esa es otra cosa. No, es otra cosa. No, es otra cosa, no, porque estamos mezclando 2 cosas. Bueno, no, estamos mezclando la práctica. No, pero... Tú me estás haciendo ver como que ahora sí se toma en cuenta el Amazonas. No, te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo qué fue lo que originó eso en la Constitución.
quienes redactaron la Constitución pensaron que de esta manera podían compensar las diferencias regionales. Y quienes redactaron la ley esta, lo que pensaron fue cómo ganar elecciones. Ahora, ¿cómo se aplica eso después? No depende de la Constitución. La ley que sacaron de la Asamblea Nacional. Pero por eso te digo, pero son cosas diferentes. Bueno, pero el resultado es el que tenemos. Sí, no, el resultado es el que tenemos. Pero el espíritu de la Constitución, a mi modo de ver, es adecuado. Lo que pasa es que la aplicación de esto tiene que ser en función de que haya procesos de acercarle la decisión a donde están los problemas. Es que, Vicente, lo que ocurre, yo lo digo con todo el respeto, aquí hubo un referéndum que el venezolano no quiso reformar la Constitución. Así es. Después se crearon leyes a la medida para violar la Constitución. Entonces, permíteme. Bueno, cuando una ley se denomina socialista, de entrada, está violando el principio fundamental de la Constitución que está consagrado en el artículo 6, que habla del pluralismo político. Cuando un Estado se declara socialista, automáticamente deja de ser pluralista, porque si es socialista no puede ser socialdemócrata, social cristiano, liberal, ni ninguna otra cosa. La razón por la cual yo fui en la sala constitucional contra el proyecto de reforma fue ese. Yo decía, no es posible que nosotros nos declaremos como Estados. Puede ser la política de un partido, perfectamente. Inclusive puede ser la política del gobierno, que tiene un partido que es socialista, como es en España, como eran antes en Chile con la Bachelet, y tratan de impulsar a su país por esa vía. No, pero eso es socialismo democrático. Bueno, pero yo no, por mi condición de rector, yo no puedo entrar en esas calificaciones. Bueno, pero yo en mi condición de locutor sí puedo decir. Sí puedes decir lo que tú quieras y yo también puedo decir lo que socialismo democrático, no podemos comparar la Bachelet. Pero en todo caso, lo que sí te puedo decir es que lo que no puede suceder es que se modifique la Constitución para que entonces el Estado sea socialista. Porque entonces ya entramos en un terreno muy, muy importante, que es el terreno de eliminar el pluralismo, que es uno de los principios que no se puede tocar en la Constitución, porque está en sus principios fundamentales. Bien, Vicente, seguiremos hablando, porque esto pique y se extiende. ¿Hay elecciones este año de...? Bueno, están previstas por ley las elecciones que están pendientes de concejales y juntas parroquiales. Así está establecido en la ley porque la Asamblea Nacional la suspendió, esas elecciones, cuando correspondían, y en su disposición transitoria de la Ley de Régimen Municipal dice que tiene que hacerse en el segundo semestre del año 2010. Así que hasta tanto la Asamblea Nacional no modifique eso, tenemos que tener elecciones para esos cargos este año. Finalmente, ¿por qué el CNE no sancionó al presidente de la República cuando dijo, ya yo ando en campaña para mí 2012? Yo tengo entendido que la campaña la decreta el CNE. Bueno, yo he presentado en seis oportunidades sanciones contra el presidente por violaciones de campaña. De hecho, en esta última cadena que dio el lunes en la noche, en la cual estaba hablando frente a la prensa nacional e internacional, en cadena nacional, sobre los resultados electorales, rodeado de todos sus candidatos, y estaba explicando por qué el partido de gobierno sí había ganado las elecciones y los partidos de oposición no habían ganado las elecciones, y calificaba a la mesa de la unidad como la mesa de la ultraderecha, y hacía todo un análisis político partidista en cadena nacional, actuando como presidente de la República, efectivamente está incumpliendo con el marco constitucional de la República. No es fácil, ¿no? ¿Verdad? Nada es fácil en la vida. Lo que pasa es que hay problemas y misterios. ¿Este es un problema o un acto de fe de misterio? Gracias, Vicente Díaz, por venir. Hacemos una brevísima pausa.